¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la metodología RUT. ¿Qué es? ¿En dónde la utilizamos? ¿Qué novedad aporta en la actualidad usarla? Y culminaremos mostrando dos ejemplos de su implementación. Bien, comencemos. ¿Qué es la metodología RUT? Bien, el Rational Unified Process o proceso unificado de racional es un proceso de ingeniería de software que suministra un enfoque para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Es una metodología de desarrollo iterativo que es enfocada hacia los diagramas de los casos de uso y manejo de riesgos y manejo de la arquitectura. ¿En dónde la utilizamos? La metodología RUT es más usada para proyectos grandes y pequeños, dado que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso en varias etapas. Pero aquí viene una pequeña línea sobre los proyectos pequeños. En el caso de los proyectos pequeños, al utilizar esta metodología, es posible que no se puedan cubrir los costos de dedicación del equipo de profesionales necesarios. Es por esto que la mayoría decide utilizar esta metodología con proyectos grandes y grupos de trabajo grandes. ¿Qué novedad aporta en la actualidad usar esta metodología? Bueno, la metodología RUT emplea varias de las mejoras prácticas en el desarrollo de software, ya que es aplicable para un amplio rango de proyectos y organizaciones. A la vez, provee a cada miembro de un equipo un fácil acceso a una base de conocimiento con guías, plantillas y herramientas para todas las actividades de desarrollo. Así también vemos aquí una imagen sobre el ciclo de la metodología RUT. Comienza con un requerimiento, luego con el análisis y la implementación, después con la prueba y al final con la evaluación. Aquí entramos a las fases de la metodología RUT. La metodología RUT tiene 4 fases: la fase de inicio, la fase de elaboración, la fase de construcción y la fase de transición. En la fase de inicio está centrada a un mayor énfasis en las actividades de modelado de un sistema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que esta fase está centrada más a lo que requiere el proyecto, a lo que más necesita el proyecto según lo que diga la empresa. A esto se refiere con la fase de inicio. Luego pasa a la fase de elaboración, donde se centra en el desarrollo de los casos de uso como base del diseño. Esto significa que va a llevar una serie de requerimientos que en verdad son pasos para poder crear el modelo de organización, desarrollar el análisis y terminar con su implementación. Luego pase con la fase de construcción. Esta fase de construcción se lleva a cabo la elaboración del producto final por medio de iteraciones con casos de uso. Esto se define con su análisis, después con el diseño y al final se procede con su implementación con sus respectivas pruebas. Luego finalmente pasa a la fase de transición. Esta fase garantiza que el producto esté bien preparado para su entrega final al usuario. En esta fase suelen surgir algunos cambios en el proyecto, pero si tú has realizado bien las primeras 3 fases anteriores, te garantizo que lo único que va a cambiar en tu proyecto serán una o 2 cositas mínimo. Ya que como te digo, si lo hiciste bien, no va a necesitar un cambio mayor.
Y al final mostramos dos ejemplos de la metodología RUT. Estos dos ejemplos que voy a mostrar son tesis en donde se usa la metodología RUT y donde se ve su implementación. Ahorita pasaremos a ver esas tesis. Bien, estamos de vuelta. Bien, para el primer ejemplo o la primera tesis de ejemplo que voy a mostrar es la del repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con sede en Ambato. En esta tesis, según su título, utilizaron la metodología RUT para el desarrollo e implementación de una solución basada en Java que realice la gestión y control de viajes de la empresa de transporte pesado Ecotransport SA. Vemos que aquí utilizaron esta metodología para poder crear este proyecto, para poder realizar este software o aplicación. Según el resumen, vemos en el resumen, en esta línea de aquí, se presentó una solución a través de la metodología RUT con técnicas UML. Estas técnicas UML son los diagramas del mismo nombre. Estos son diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos, de actividades, etc. Son bastantes diagramas de lo que rodea a UML. Y así vemos que ellos, los autores de esta tesis, utilizaron esta metodología para crear este proyecto. El enlace de esta tesis lo voy a dejar en la descripción para que puedan leerla más detenidamente. Aquí solo presionan abrir y los va a llevar a la tesis. Bien, en la siguiente tesis de ejemplo que voy a mostrar es de la Universidad Politécnica de Madrid, de la carrera de Sistemas Informáticos. Bien, aquí lo que desarrollaron fue una herramienta de gestión de proyectos RUT utilizando las metodologías Scrum y XP. Estas metodologías son las mejores para utilizar en proyectos pequeños, ya que son rápidas. Según dicen su concepto, estas son bastante ágiles y bastante rápidas para el desarrollo de proyectos que tengan que ver con software. Entonces ellos, los autores de esta tesis, utilizaron esta metodología para poder desarrollar una herramienta que gestione los proyectos con RUT, los proyectos con metodología RUT, ya que RUT, a diferencia de la Scrum y la XP y de lo que ya hablamos, es una metodología para proyectos grandes, para proyectos inmensos, con grupos de trabajo bastante enormes, por grupos de trabajo bastante enormes. Entonces, por esto es que ellos utilizaron otras metodologías rápidas para poder desarrollar esta herramienta. Y por último, aquí en el resumen, ellos mismos dicen que la metodología RUT, aquí en esta línea, al ser muy extensa y compleja, se pretende desarrollar una aplicación que ayude a la gestión de proyectos con RUT. Dado a esto, por eso utilizaron estas metodologías que ya dije. Y así muestro ejemplos de cómo es la implementación de la metodología RUT en estos ejemplos, en estas tesis. También le dejaré el enlace de esta tesis en la descripción. Sin nada más que decir, gracias por atender y que tengas un buen fin de año y un excelente día.